falta un senador o senadora para iniciar formalmente la sesión, pero mientras tanto, por honor al tiempo, nuestros invitados, vamos a comenzar en comité. Saludamos ciertamente al Ministerio de Medio Ambiente, a Max Proaño, que está de ministro subrogante, su equipo, Sebastián Elwin, también acá están nuestros invitados del Consejo de Defensa del Estado, la abogada y jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Natalia Alfieri. De la ONG FIMA está conectado el director ejecutivo y profesor de la Universidad de Chile, Ezio Costa, y del Consejo Minero, el presidente señor Joaquín Villarino, y entiendo está el asesor de Asuntos Regulatorios y Sustentabilidad, Francisco Tapia. Muy bienvenido y gracias por asistir a nuestra sesión del medio ambiente, que bueno, estamos ya en periodo de audiencia estudiando el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, el boletín 16.552-12. De la sesión de ayer quedó pendiente una serie de dudas, preguntas que estaba aclarando Sebastián Elwin desde el Ministerio de Medio Ambiente y quedamos al comenzar la sesión pueda terminar, digamos, aparte, unos 5 minutos, ¿no? No, sí, que era lo que necesitaba. Y luego vamos a comenzar con el profesor Ezio Costa. Bueno, ahí voy a ir dando la palabra, pero adelante, Sebastián. Muchas gracias. Voy a ser muy, muy breve. Quiero compartir con ustedes, efectivamente, algunos temas fueron los que quizás se robaron más la atención de la sesión del día de ayer. Entonces, quisiera hacer como una muy, muy breve presentación, yendo un poco más en los detalles de las propuestas que nosotros estamos haciendo en este proyecto de ley. Eh, Yendo primero al tema de el procedimiento de a fondo, pero queremos presentar bien brevemente de dónde nace la propuesta que está en el proyecto de ley, que es establecer un procedimiento de urgencia en ciertas hipótesis para los proyectos que lo requieran. Lo primero que hay que tener presente es que hasta el año 2010, la ley 19.300 contemplaba una autorización provisoria para los estudios de impacto ambiental que presentaran una póliza de seguro por daño ambiental. O sea, si se presentaba una póliza de seguro por daño ambiental, tú podías iniciar tu fase de construcción sin haber obtenido la resolución de calificación ambiental. ¿Ya? Institución que en su momento también fue muy criticada por ir en contra del principio preventivo que inspira el sistema de evaluación de impacto ambiental, y este se reemplazó por lo que hoy día conocemos como el procedimiento de urgencia, que reduce a la mitad los plazos de la tramitación ambiental cuando la dirección ejecutiva del SEA establezca que se dará alguna de las hipótesis que precisamente configuran esta urgencia. Este procedimiento es exclusivamente, en la actualidad, exclusivamente para los estudios de impacto ambiental, que como veremos nosotros tenemos alguna crítica también, que sea que solamente a los estudios, porque los estudios son aquellos casos en los cuales hay impactos ambientales significativos. Por tanto, no son quizás la hipótesis en donde deberíamos estar pensando precisamente en estas reducciones de plazos. Nosotros entonces lo que estamos haciendo es intentar contener de alguna manera el problema que estaba detrás de las autorizaciones provisorias, que son los procedimientos los proyectos que requieren hacerse con urgencia para satisfacer necesidades de la población, ampliándolo a todas las declaraciones de impacto ambiental y estableciendo nuevas hipótesis que son las que se pueden ver ahí en la diapositiva, que son atender necesidades públicas impostergables, servicios que no puedan paralizarse sin perjuicio al país o que tengan como un objetivo particular reducir efectos adversos sobre el medio ambiente o generar un efecto positivo sobre el mismo. Mencionar que hasta la fecha, en el fondo desde el año 2010 a la fecha, solo 3 proyectos se han calificado como urgentes, han tenido esta calificación excepcional, lo cual es bastante, bastante poco, digamos, para 14 años de aplicación de esta disposición legal. 2 de ellos fueron aprobados, un proyecto de aguas andinas el primero y el embalse de regadío de Las Palmas, que es del MOP,
y la planta desaladora de agua potable de Coquimbo finalmente se le aplicó un término anticipado y posteriormente se aprobó en un procedimiento regular que no fue un procedimiento de urgente. Por eso no lo estamos considerando aquí, a pesar de que ahora sí cuenta con una resolución de calificación ambiental. Entonces, ese es más o menos el panorama. Y también hacer presente que el problema de alguna manera existe. ¿Y cómo lo vemos que realmente existe? Por ejemplo, sin ir más lejos, en el presupuesto del 2024, en la glosa número 16, se estableció una norma que revivió la autorización provisoria para los proyectos que sean parte del plan de emergencia habitacional que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. O sea, los proyectos que sean parte de este plan de emergencia habitacional van a poder iniciar su construcción sin haber obtenido su resolución de calificación ambiental de acuerdo a las condiciones y características que no voy a indagar más y que fueron establecidas en el presupuesto de 2024. O sea, es decir, lo que quiero señalar acá es como hay un problema real con lo que se refiere a ciertos proyectos que tienen urgencia para el país, que se refieren a necesidades públicas y que hoy en día todavía no hay una norma que sea capaz de tratarlos adecuadamente. Y por eso nosotros estamos haciendo esta propuesta, que es la ampliación del procedimiento de urgencia y por supuesto también estamos abiertos a encontrar otras soluciones que vayan en la misma dirección. Y por último, solamente para terminar, lo que se refiere al término anticipado. El término anticipado es una institución que nosotros estamos ampliando, que permite dentro de los primeros 40 o 30 días, según sea ella o día, terminar a un proyecto que tiene vicios o problemas que no son subsanables en una adenda. El problema es que como el proyecto nunca tuvo una adenda, nunca vamos a saber si realmente pudo o no haber sido subsanado. Y siempre el titular alega que lo pudo haber subsanado y la administración dice que no era subsanable, pero no tenemos forma de acreditarlo. De todas maneras, estos son proyectos que son escasos, van entre el 5 y el 9% del total de proyectos que se presentan a tramitación y lo que nosotros estamos diciendo es que el término anticipado tiene que poder esperar hasta la adenda, de tal manera que se diga que falta información crítica y esencial para evaluar este proyecto y que el titular tenga la opción de presentar una adenda y subsanarla, y si claramente no la subsana en ese momento, entonces se aplica el término anticipado y se aplique también con mayor legitimidad de la que se hace también a veces hoy día, que queda un poco difuso si realmente se estaba aplicando bien la causal. Eso es lo que se refiere al procedimiento de urgencia, el término anticipado, dos temas que aparecieron bastante el día de ayer y también obviamente siempre disponibles para las consultas. Y la PPT entiendo que la tiene disponible la Secretaría, así que se la pueden hacer llegar a los senadores ante cualquier consulta. Muchas gracias, senadores. Bien, muchas gracias, Sebastián, por las aclaraciones, además por el documento escrito. Ahí lo compartimos con la comisión. Bien, aclarado estos puntos, entonces pasamos a escuchar a nuestros invitados. En primer lugar, le voy a dar la palabra al profesor Ezio Costa, que es profesor de la Universidad de Chile y además director ejecutivo de la ONG FIMA. Eh, la idea estamos intentando, ¿no?, de unos 15, 20 minutos aproximadamente de presentación para luego dejar un espacio de preguntas, comentarios con la comisión. Adelante, profesor Ezio Costa. Muchas gracias, señor presidente, senadores, senadoras presentes, señor ministro. Muchas gracias por escucharme hoy. Les envié la presentación de PowerPoint. No sé si es necesario que la exponga yo o se expone allá o la tienen ahí, no lo sé. Nosotros la tenemos en las tablets, los senadores al menos de la comisión, pero si se puede proyectar, ¿sí? Ah, y aprovecho mientras tanto, bueno, darle la bienvenida al senador Gaona y iniciar formalmente la sesión en nombre de Dios y la patria. Estaba el quórum. Bien, acá se va a proyectar. Si quieres, mientras tanto, puedes comenzar a presentarla. Ok, yo comparto la pantalla, entonces me dice Carolina por interno, voy. Em, vale, bueno, vamos a hacer entonces los comentarios de la ONG FIMA principalmente y míos a este proyecto de ley. Como resumen, decirles que vamos a analizar algunos aspectos que consideramos positivos de la reforma y algunos aspectos que consideramos problemáticos. Para efectos de simplificar la presentación, se va a hacer por el orden que están
en el comparado, ¿no? Los artículos que se han presentado por parte del Ejecutivo. Sin embargo, quería comenzar dándoles este pequeño resumen de cuáles son los aspectos positivos y problemáticos que vemos. Sobre todo porque los aspectos positivos probablemente no los analicemos muy profundamente para darle un poco más de tiempo a los problemáticos. En lo que se refiere a aspectos positivos, primero que nada vemos como positivos las modificaciones que se hacen en la responsabilidad por daño ambiental, sobre todo la incorporación de la carga dinámica de la prueba, también las modificaciones que se están haciendo a la evaluación ambiental estratégica. Nos parece que eso está muy en línea con lo que se ha venido demandando por parte de los ministerios de medio ambiente en el tiempo, también de los organismos sectoriales. La eliminación del comité de ministros, que sabemos que estamos aparentemente muchos y muchas de acuerdo. Una muy buena noticia que es la unificación de los recursos de ilegalidad, que ha traído varios problemas en lo procedimental, que también ha traído una serie de problemáticas a nivel jurisprudencial. Y por último, que se abra la idea de una participación temprana. Ahora, como vamos a ver, eso puede tener también ciertos problemas. Entre los aspectos problemáticos, particularmente nos parece muy problemático la idea de que sean los directores regionales quienes aprueben o rechacen los proyectos. Vamos a explicar por qué. En segundo lugar, el hecho de que esta participación temprana no esté completa. Los procesos de urgencia, si hay alguna acaba de presentar algo al respecto, también vamos a hacer un análisis sobre eso y algunos otros aspectos relevantes que son más, digamos, atomizados que estos que estoy mencionando. Entonces, yendo en el orden de el proyecto de ley, vamos a partir por uno de esos aspectos más atomizados que tiene que ver con el término anticipado. Término anticipado, nosotros analizamos que es una institución, una figura que puede tener una cabida mucho más relevante que aquella que se la está dando en este minuto, y que debiera ser un desincentivo precisamente a la presentación de proyectos que no tengan los estándares no solo ambientales, sino que técnicos jurídicos suficientes. Este es uno de los problemas con los que se enfrenta el SEA permanentemente, proyectos que no tienen la suficiente información, que no tienen una caracterización adecuada de las líneas de base, por ejemplo, y que por lo tanto tienen que ir siendo completados durante el proceso de evaluación. Como esa figura es compleja en términos de qué sucede cuando no está la información completa y adecuada al comienzo de la evaluación, eh, nos parece que si bien la modificación que se está haciendo puede ir en la línea correcta, debiera también incorporarse dos cuestiones que son, a nuestro juicio, muy relevantes. La primera es que pueda solicitarse el término anticipado por un tercero, por un interesado, eh, de manera de que pues, esto puede ser la comunidad o puede ser, bueno, cualquier persona interesada, para que el Servicio de Evaluación Ambiental tenga quizás antecedentes también de por qué la información es insuficiente o es inadecuada. En esto hay que tener en cuenta que el Servicio de Evaluación Ambiental no siempre cuenta con la información el mismo, ¿no? El servicio con la información suficiente para entender que un estudio o una declaración de impacto ambiental no contienen la información adecuada, suficiente, pertinente, y entonces la incorporación en este proceso, en esta parte del proceso de un tercero interesado que le haga ver al servicio en un contraste por qué la información que se le está entregando por parte de un titular no es suficiente, podría ser una adición importante para efectos de mejorar la eficiencia en el procedimiento de evaluación ambiental. Y en segundo lugar, y esto tiene que ver con el desincentivo que existe para el servicio de declarar esta terminación anticipada, es un desincentivo que tiene que ver con que el mismo servicio puede creer que es arreglable en el procedimiento el proyecto que se presentó. Pero cuando se produce ese fenómeno y se va arreglando en el procedimiento, lo que sucede es que las personas que son parte de la participación ciudadana no cuentan con la información suficiente al momento de efectuar la participación, dado que la participación es inmediatamente después de presentado el estudio y no necesariamente después de una adenda se va a dar otra participación. De hecho, es bastante excepcional que se dé otra participación. Y por lo mismo, para generar un incentivo para que el Servicio de Evaluación Ambiental efectivamente dé término anticipado cuando corresponde, creemos que la ley debiera expresar que no haberle dado término anticipado cuando correspondía será un vicio esencial.
Tenemos varios procesos judiciales en los cuales se discute esto también y por lo mismo darle claridad con una norma en esta modificación a la ley 19.300 nos parecería una buena idea. En lo que se refiere a la evaluación de proyectos, también una cuestión de las, digamos, atomizadas, y esto tiene que ver, después lo vamos a ver más en profundidad con las modificaciones institucionales, pero se hacen reemplazos que llevan al equívoco, a mi juicio, de creer que es solo el servicio de evaluación ambiental el que hace la evaluación de los proyectos. Puede ser que el servicio de evaluación ambiental con esta modificación haga la calificación, lo apruebe o lo rechace, pero la evaluación de los proyectos no la realiza el Servicio de Evaluación Ambiental, sino que la realizan todos los servicios sectoriales que participan del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por eso es que esto es un sistema y es un procedimiento administrativo complejo, donde tenemos una serie de otros procedimientos administrativos que están incoados dentro del CIA y que llevan a el resultado de aprobación o rechazo. Al cambiar esta redacción y poner que la evaluación la hace el Servicio de Evaluación Ambiental por sí mismo, se permite algo que a nuestro juicio inconducente, digamos, y además, bueno, podría tener problemas incluso de constitucionalidad, que es que el Servicio de Evaluación Ambiental sea el único que puede hacer la evaluación y por lo tanto puede pasar por sobre las competencias que tienen los otros servicios públicos. Eso me imagino que no es algo que el ministerio esté buscando que suceda, pero esta redacción podría producir ese equívoco y entonces llamamos la atención sobre este punto. Em, en tercer lugar, y aquí ya sí entramos a cuestiones más complejas y más profundas, está este asunto de modificar la evaluación ambiental para dejar al director regional del CEA como aquel que debe aprobar o rechazar los proyectos. Y la verdad es que, honorables senadores y senadoras, ustedes conocen perfectamente cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental, también conocen perfectamente cómo funciona la institucionalidad pública y la presión que se produce en estos casos es una presión que es muy difícil de soportar incluso para órganos colegiados. Y eso lo hemos visto permanentemente, ¿no? El Comité de Ministros, con ministros de Estado, sufre por las presiones tanto del sector, de los sectores económicos como de la ciudadanía en general, sufre por las presiones cuando tiene que decidir sobre un proyecto. Las comisiones de evaluación ambiental en las regiones también sufren esas presiones. Cuando esa presión recae sobre un grupo, digamos, de funcionarios públicos de alto nivel, como son los seremi o como son los ministros, hay mejores posibilidades de que esas presiones sean soportadas. Pero lo que se pretende con este proyecto de ley, y aquí mi nota de preocupación, es que toda esa presión recaiga sobre una sola persona, que es un director de un servicio regional, que muy difícilmente va a tener las herramientas por así decir, esa presión, para soportar esa presión, ¿no? Es una presión que puede venir desde el Ejecutivo, en algún caso, que puede venir desde la ciudadanía, que puede protestar en su casa, ¿no? Por así decirlo, o que puede venir desde los poderes económicos. Pero en todos los casos, el nivel de presión me parece que no es tolerable para un funcionario de una capa media del Estado, como es un director regional de Servicio de Evaluación Ambiental, que muchas veces estos directores regionales además tienen equipos muy pequeños, de dos, tres, cuatro personas en las regiones, que van a tener que hacerse cargo no solamente de la evaluación de los proyectos, sino que también de toda la gestión comunicacional que significa este tipo de presiones. Porque hay que ser aquí, digamos, no hay que ser ingenuos con cómo funciona esto, ¿no? Y cuando se está tomando una decisión sobre un gran proyecto que pueda afectar al medio ambiente y a la economía de una región, todos los grandes actores de esa región están interesados en ese proyecto. Y esto sale todos los días en los diarios y todos los días en las redes sociales y se empieza a hablar de la persona que decide. Y claro, cuando es un grupo de personas, de nuevo, se reparte, digamos, esa presión. Pero cuando es uno solo, nos parece que va a caer digamos, va a ser muy difícil que pueda soportarlo. Y como es muy difícil que pueda soportarlo, esto no es solamente un comentario sobre el bienestar de esas personas que están en las direcciones regionales, sino que es un comentario sobre las dificultades de que no se produzca una captura. Ese tipo de presión, cuando se ejerce sobre funcionarios que tienen capas medias, esto está muy estudiado en la literatura, genera graves riesgos de captura. Y entonces vamos a tener muchas veces un descrédito de parte o sea, un descrédito que se va a provocar a las direcciones regionales de los servicios de evaluación ambiental a propósito de la aprobación o del rechazo de un proyecto, independiente de que ese proyecto cumpla o no cumpla con la ley. Entonces nos parece algo que hay que modificar de frente, ¿no? Esto nos parece una muy mala idea en términos de cambio.
Creemos que tiene que ser un cuerpo colegiado, primero que nada, y probablemente que integre a distintos tipos de actores. Puede ser Puede ser que sea el Servicio de Evaluación Ambiental Central, por ejemplo, que vamos a verlo más adelante, pero nosotros creemos que no puede tener solamente un director ejecutivo o una directora ejecutiva, si es que va a tener los poderes extraordinarios que le otorga esta ley, sino que tiene que tener un cuerpo colegiado que dirija al servicio de evaluación. Puede ser ese cuerpo colegiado junto con el director o director regional el que tome la decisión, por ejemplo, pero necesariamente se requieren más personas y más capacidad para tomar este tipo de decisiones, no solo un director regional. Em, bueno, y adicionalmente a esto, hay una tensión aquí, la identificamos todavía sin poner una propuesta directa, pero identificamos que hay una tensión en la transferencia de potestades que se está haciendo desde el gobierno central a los gobiernos regionales en el momento en que no se integra ningún actor del gobierno regional en la toma de decisiones. Pensábamos, antes de que se presentara este proyecto de ley, que se iba a hacer algún tipo de órgano colegiado y ese órgano colegiado iba a tener tanto componentes centrales como los directores regionales, como componentes regionales propiamente tales como puede ser el gobernador o gobernadora. No habiéndose hecho esto, nos parece que eso también va a generar una fricción importante si es que se deja la decisión solamente a los directores regionales, cosa que esperamos se modifique durante la tramitación del proyecto. En, en lo que perdón, esto no está acá, pero en lo que se refiere a la decisión de los proyectos también, como les decía antes, nos parece una buena idea que se elimine el comité de ministros. Sabemos que eso es positivo. No creo personalmente que eso signifique que se elimina la variable política de la decisión. La variable política va a seguir existiendo. Esa variable política va a estar incorporada a través de la dirección ejecutiva y de las direcciones regionales, si es que esto continúa de esta forma. Em, pero al menos sí se quita una parte de la institucionalidad que es bastante impropia, como es este Comité de Ministros de Estado. Sin perjuicio de eso, cuando las propuestas que se han hecho desde el mundo de la sociedad civil, desde los sindicatos, de la institucionalidad ambiental, desde la academia, para reemplazar al Servicio de Evaluación Ambiental, o sea, perdón, al Comité de Ministros, dicen relación con hacer autónomo al Servicio de Evaluación Ambiental. O sea, si el Servicio de Evaluación Ambiental va a estar tomando las decisiones por sí mismo a través del director o director ejecutivo, de los directores regionales o de otros cuerpos que se creen, se requiere una autonomía para que esas decisiones estén al menos eh, blindadas de alguna manera contra el poder político de turno. Que si no va a ser, digamos, vamos a tener el mismo problema que tenemos hasta ahora en términos de politización de la decisión, solo que esa politización va a recaer sobre una sola persona en lugar de recaer sobre el comité de ministros. Y entonces el cambio institucional aquí nos parece que está siendo incompleto y que requiere de la mirada de cómo el Servicio de Evaluación Ambiental va a robustecerse para efectos de poder por sí mismo tomar las decisiones. Nosotros creemos que hacerlo autónomo es una cuestión importante y hacerlo colegiado es otra cuestión importante. Ese hacerlo colegiado y hacerlo autónomo tiene que ver con que haya una autonomía funcionaria, o sea, que sea alta dirección pública, pero también que haya, por ejemplo, una elección de sus miembros que sea a contramano de las elecciones presidenciales, de manera de asegurar que siempre haya un componente que esté más bien cercano a las distintas visiones políticas y con eso también blindarnos o protegernos frente a posibles capturas. La captura del director del Servicio de Evaluación Ambiental con la fuerza que existe por empujar proyectos y también con la fuerza que existe por proteger los territorios es algo extremadamente probable y yo creo que este proyecto de ley es muy débil en pensar en los riesgos de captura que existen y eso de nuevo es algo que está bastante documentado también en la literatura a nivel global. Em, ya, en lo que se refiere, pasando ahora del tema institucional, estamos en el punto 11 del comparado, en lo que se refiere a la modificación del artículo 11 quater. Em, Aquí hay una cuestión que no se está abordando, que creemos que es una oportunidad de abordarla y que tiene que ver con los efectos, características de los proyectos antiguos que esta comisión lo ha discutido otras veces a propósito de otros proyectos de ley, pero tenemos un problema con los proyectos antiguos que no han sido evaluados porque son previos a la ley y que a veces evalúan una nueva unidad, una nueva operación dentro del proyecto, pero no
hacen la evaluación del proyecto completo. Entonces, tenemos el gran problema de que, si bien la ley 19.300 quiso ser progresiva en términos de que progresivamente se fueran evaluando los proyectos y no se evaluaran todos los proyectos hacia atrás, no ha logrado ir incorporando los proyectos antiguos y seguimos teniendo proyectos que tienen 40 años sin evaluación ambiental, cuestión que bueno, no es muy adecuada. Para solucionar ese problema, proponemos que en esta modificación del artículo 11 quater se establezcan también que el proyecto deba describir, cuando sea un proyecto ya existente, deba describir las actividades y las características y los impactos que ha provocado anteriormente, no para efectos de que necesariamente compense o mitigue esos impactos, no necesariamente, depende de cuáles son los impactos, pero sí para que queden dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental esas operaciones, y esas operaciones luego sean fiscalizables por la Superintendencia del Medio Ambiente, que es una de las cuestiones que más nos interesa. En lo que se refiere al procedimiento de urgencia, bueno, la señora que acaba de exponer sobre este procedimiento, a nosotros nos produce cierta desconfianza de que este procedimiento de urgencia se convierta en una herramienta que permita cierta arbitrariedad a la hora de establecer cuáles son los proyectos que pueden pasar al procedimiento de urgencia. Entendemos que es necesario que exista un procedimiento de urgencia, no hay un problema en eso, por lo menos de nuestra parte, pero sí creemos que tiene que ponerse algún tipo de control para evitar esa posible arbitrariedad. Y lo que estamos proponiendo como un control es que se haga una publicación de quién solicita un procedimiento de urgencia y se otorgue un plazo, 15 días que podría ser, para que alguien se oponga a esa solicitud, en caso con una oposición fundada, y en ese caso se haga una tramitación incidental de esa oposición. Lo más probable es que, si los proyectos son efectivamente de urgencia, nadie se va a oponer, ¿no? O sea, una reconstrucción después de un terremoto, nadie se va a oponer. Pero si son proyectos que están siendo favorecidos políticamente por quien sea que en ese momento está dirigiendo la institucionalidad, bueno, entonces probablemente sí van a tener algún tipo de oposición, y por lo menos este procedimiento permite eh, desincentivar que haya un favorecimiento arbitrario para unos proyectos en desmedro de otros. En lo que se refiere al recurso de reclamación, aquí estamos en la modificación número 21 del comparado. Como decía antes, nos parece muy bueno que se haga una unificación de los procedimientos de reclamación, que sean todos reclamaciones de ilegalidad. Eso obedece también a una lógica sistémica con las otras leyes sectoriales. Nos parece, eso sí, que el plazo que se está entregando de 30 días es un plazo demasiado acotado para estos casos. Ya lo sabemos, porque es el plazo que existe hoy en día. Existe ese plazo para las reclamaciones, pero no existe ese plazo para las invalidaciones, que se eliminan. Entonces, ojo con eso, porque hoy día, teóricamente, varios fallos de la Corte Suprema así lo dicen, una persona que quiere solicitar una invalidación tendría 2 años para solicitar esa invalidación. Se está eliminando esa posibilidad, que parece razonable eliminarla, también parece que 2 años puede ser mucho, pero entonces nos parece que debe quedar un plazo que sea intermedio al menos entre esos dos, y entendiendo que la idea es acelerar el procedimiento, proponemos un plazo que nos parece también que es bastante breve, que son 90 días en lugar de 30, para efectos de la reclamación judicial, ¿no? La reclamación administrativa puede mantenerse 30 días, pero la reclamación judicial nos parece que podría aumentarse a 90, y de esa manera darle tiempo también a las personas que quieran hacer una reclamación, y los mismos titulares del proyecto también, que quieran hacer una reclamación, para poder prepararla. Muchas veces estos expedientes son de miles de páginas y no es fácil hacer esa preparación. Tengan en consideración, honorables senadores y senadoras, que estos son plazos mucho más breves que los que en general contempla nuestro derecho. Las acciones más breves del Código Civil son acciones en 6 meses, ¿no? Esto, al decir 90 días, estamos hablando de un plazo que es bastante breve para hacer una reclamación, pero que por lo menos es un poquito mayor que el que se está proponiendo. Profesor, le En pido lo que se si puede refiere a ir, las... Sí, Ezio, si puede ir redondeando en los últimos 3 minutos más o menos, porque tenemos dos invitados más y ya vamos perfecto. en el tiempo. Gracias, señor presidente. Ya, en lo que se refiere a las declaraciones juradas, y esto entonces lo voy a hacer muy rápido, solamente creemos que hay que definir específicamente qué es un cambio de consideración, y que si se van a hacer declaraciones juradas, vamos a tener el mismo problema que tenemos con las pertinencias, que es que no se integran a la resolución de calificación ambiental físicamente, ¿no? No hay un documento donde estén las pertinencias junto con las RCA, que permita la fiscalización, que permita el seguimiento para todos los actores. Creemos que estas declaraciones juradas se podrían integrar si es que los cambios de consideración se especifican, y si es que se integran a la RCA mediante algún sistema electrónico
que podría perfectamente llevarse en adelante. Voy a ir al último punto entonces, que es el que más me importa, que es la participación temprana. La participación temprana siempre aparece como una buena idea y yo felicito que se establezca una regulación al respecto. Pero, y aquí es donde está el punto para nosotros muy importante, lamentablemente la práctica que ha existido hasta ahora de participación temprana es una práctica de creación de redes clientelares, ¿no? De repartición de beneficios a algunas personas dentro de las comunidades, a algunas instituciones, lo que provoca generalmente un conflicto interno en las comunidades donde se quieren instalar proyectos, en los territorios donde se quieren instalar proyectos. Nos parece que si vamos a regular la participación temprana, en buena hora, pero debiera regularse también qué sucede con este tipo de beneficios o prebendas que se entregan a las personas. Y que debiera especificarse una regla que prohíba una discriminación entre aquellas personas que se les entrega o no se les entrega un beneficio, y más que eso, que se hagan los beneficios a través de algún tipo de canal institucional. Y podría ser algo así como el royalty, ¿no? Con un canal institucional que es a través del Estado de Chile y que vuelve a las comunas mineras. Ese tipo de canales institucionales asegura que no exista captura clientelar por parte de los proponentes de proyectos hacia parte de las comunidades de los lugares donde se quieren instalar. Y el segundo cambio importante es que debiera especificarse de qué se trata esta participación. Se habla hoy día en el proyecto de ley de relacionamiento, que no es un concepto propio de la participación ciudadana, y debiera entonces hacerse una participación efectiva, y para hacer una participación efectiva, esta debe ser o incidente o deliberativa. Proponemos que se incorporen estos verbos, incidente o deliberativa, en el articulado correspondiente. De nuevo, con la idea de que no se produzcan capturas, creemos también que el facilitador debe ser designado no por el titular del proyecto, sino que por el servicio a solicitud del titular o por lo menos por sorteo. Pero no puede haber una relación de contratación directa entre el facilitador de una participación que actúa como mediador y una de las partes, porque como todos sabemos, en ese tipo de mediaciones, la idea es que el mediador sea lo más neutral posible. Y en honor al tiempo, me quedaré ahí, pero bueno, quedan los otros puntos en la PPT para que ustedes puedan revisarlo. Muchas gracias, señores senadores y senadoras. Bien, muchas gracias, profesor Ezio Costa, académico de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA. Agradecemos el documento también que va a ser compartido con la comisión. Vamos a ir pasando inmediatamente a las siguientes presentaciones. Le quiero ofrecer la palabra al Consejo de Defensa del Estado, la representante, ¿no? La abogada y jefa de la Unidad de Medio Ambiente, Natalia Alfieri. Entiendo que también hay una presentación. La tenemos en las tablas. Sí. Adelante. Bueno, agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales y a sus honorables senadores, el presidente señor Juan Ignacio Latorre, señora Isabel Allende, señora Paulina Núñez, señor Sergio Gaona y señor Matías Walker. Em, Agradecer especialmente la invitación en nombre del presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier, y en nombre del Comité Laboral Medioambiental del Consejo de Defensa, cuyo presidente es el consejero don Jaime Varela, y está compuesto también por los consejeros señora Mariana Valenzuela y don Juan Peribonio. Y también agradecer en nombre de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo que me toca liderar. Saludo también a los demás invitados, al señor Ezio Costa, muy interesante presentación, al señor Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, al subsecretario, a las demás personas presentes. Como Consejo de Defensa del Estado valoramos las preocupaciones que aborda este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Eh, Esto porque tenemos un claro vínculo como Consejo, especialmente con uno de los temas que aborda el proyecto de ley. eh, Se relaciona con el sistema de responsabilidad por daño ambiental. Y la razón es que el Consejo de Defensa del Estado ha sido el actor que más demandas por daño ambiental ha presentado históricamente. Desde que existe la posibilidad de demandar por daño ambiental, es decir, desde que entró en vigencia la ley 19.300. La cantidad de demandas por daño ambiental presentadas por el Consejo, para tratar de que se entiendan los números, es mayor a la cantidad de causas vinculadas a demandas por daño que han sido terminadas por los 3 tribunales ambientales desde que están en vigencia. Es decir, es una gran cantidad de demandas.
y con resultados bastante positivos, obteniendo resultados favorables en aproximadamente un 97,8% de las causas terminadas en que hemos participado. Por tanto, especialmente considerando la prioridad que el Consejo le ha dado a su rol de contribuir a la defensa jurídica del medio ambiente, es parte de su plan estratégico, y la experiencia que tiene en el tema, parece muy necesario que el Consejo de Defensa del Estado siempre tenga la legitimación activa para demandar por daño ambiental, aunque otros legitimados activos hayan presentado una demanda previamente por los mismos hechos, por los mismos daños. Entonces, esto es una propuesta que se había planteado en su momento por el expresidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Peribonio, y estamos totalmente en línea y agradecemos que sea parte de esta propuesta de modificación. Y también nos parece importante y una muy buena noticia que para el Ejecutivo sea de relevancia el instrumento de la demanda por daño ambiental, reconociendo el rol que cumple como una de las herramientas más importantes a través de las cuales se materializa finalmente el principio de responsabilidad. Es muy importante también para el Consejo que este instrumento, que ojalá la importancia, la relevancia que se le está dando a la demanda por daño también se recoja en el resto de las iniciativas o proyectos de ley en materia ambiental que actualmente se están discutiendo. En ese punto tenemos la convicción de que es importante siempre permitir la presentación de demandas por daño ambiental y esa posibilidad de los legitimados activos, del Consejo, de la ciudadanía, consideramos que no se puede bloquear en caso alguno. Incluso me parece que esta modificación en materia de legitimación activa del Consejo contribuye a abordar una de las preocupaciones que mencionó en la sesión del pasado 16 de enero la honorable senadora señora Isabel Allende, en cuanto a cómo se podía apoyar más a las municipalidades en su rol de legitimadas activas para demandar por daño ambiental, considerando que las municipalidades son muy importantes para la gente que vive en las comunas y que generalmente acude a ellas cuando se ven afectados por daño ambiental. En ese sentido, nos parece que al no bloquearse la acción para que el Consejo, aún habiéndose presentado una demanda por una municipalidad, pueda presentar, esto permitiría eventualmente reforzar una defensa de una municipalidad que presente una demanda por daño que de alguna manera pudiera ser presentada, o sea, mejorada en el caso de estimarse absolutamente necesario. Y en el mismo ámbito de la preocupación de la honorable senadora, el proyecto de ley también establece que en caso de que un vecino habitante de la comuna hubiera solicitado a esta demandar por daño, que debe ser fundada, por supuesto, debe ser informada al Consejo de Defensa del Estado. Eso es algo nuevo que se establece en el proyecto y que de esta manera va a permitir que el Consejo se va a poder enterar de estos casos y si lo considera adecuado y necesario dentro de las prioridades, los recursos, etcétera, que posee, va a poder actuar en esos casos. Ahora, en este punto y en línea con una preocupación que levantó el honorable senador el señor Alfonso Urresti en la sesión del pasado 16 de enero, consideramos necesario que ojalá el informe financiero incluya un refuerzo para el Consejo de Defensa del Estado en materia ambiental. Efectivamente, la carga laboral de las procuradurías fiscales a lo largo de todo Chile y de la Unidad de Medio Ambiente es muy alta. Hay que tener en cuenta que la labor del Consejo en materia ambiental se extiende a muchos tipos de juicios y actuaciones que incluyen, entre otras materias, la de presentar y actuar en juicios vinculados a demandas por daño ambiental, pero también a nuestro cargo está defender los actos administrativos con contenido ambiental. Por ejemplo, tenemos el rol de defender las declaratorias de humedales urbanos que emite el Ministerio del Medio Ambiente o los decretos que fijan metas para la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. O, por ejemplo, la declaratoria de un área marina costera protegida de múltiples usos. Esto ya sea en sede de protección ante las Cortes de Apelación, a la Corte Suprema, reclamaciones judiciales ante los tribunales ambientales. También alegamos causas en que se busca declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de leyes como la Ley de Humedales Urbanos también. Y también tenemos todo lo que es la presentación de querellas ante delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural, e incluso de delitos contra el ordenamiento territorial. Entonces, presentamos querellas por delitos en contra de afectación de recursos hidrobiológicos,
daño a monumentos nacionales, delitos por venta o promesas de venta tendientes a la formación de nuevas poblaciones, infringiendo el ordenamiento territorial, etc. Y también otra labor tiene que ver con el seguimiento a la ejecución de sentencias condenatorias y a las conciliaciones en materia ambiental. Por lo tanto, consideramos que sería importante también el tener mayores recursos si es que fuera posible. La unidad de medio ambiente, por ejemplo, está compuesta de 5 personas, un administrativo, una abogada de estudio y solamente 2 litigantes, que viajan por Chile en el fondo asistiendo a los litigios ambientales relevantes, con el apoyo, por supuesto, invaluable de las procuradurías fiscales, pero en todo caso estamos al máximo de las capacidades. En ese punto, la carga de juicios ambientales que tiene el Consejo es más o menos alrededor de 185 juicios, más asuntos no judicializados que son más o menos que ascienden a 88 asuntos no judicializados. Y estos números se pueden dimensionar mejor si pensamos en el número de juicios que lleva el Servicio de Evaluación Ambiental, que según la exposición de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental del pasado 16 de enero ascienden a 173. Es decir, el Consejo con las poquitas personas de la Unidad de Medio Ambiente llevamos incluso una carga que pudiera considerarse mayor. Por lo tanto, tenemos el anhelo de consolidar una unidad de medio ambiente ampliada a nivel país, enraizada en las procuradurías fiscales, y si este proyecto de ley nos puede contribuir en aquello, sería una muy buena noticia. Ahora, además de este punto, que era el corazón de lo que queríamos mencionar como Consejo de Defensa del Estado, hay otras materias que nos parece relevantes en relación con la responsabilidad por daño ambiental, que es el punto en el que estamos involucrados como Consejo de Defensa del Estado, tratado en este proyecto de ley. Uno tiene que ver con la significancia. Considerando que este proyecto busca abordar las limitaciones del sistema de responsabilidad por daño ambiental, hay una limitación que es de toda relevancia para todos quienes somos usuarios de este instrumento y que tiene que ver con el requisito de que el daño ambiental, para considerarse como tal y para poder lograr una sentencia condenatoria, una reparación, etcétera, debe tratarse de un detrimento o menoscabo significativo. Sobre este concepto de la significancia no existen antecedentes en el debate del Congreso que se dio en su momento a propósito de la Ley 19.300. Y algunos académicos que se pueden considerar padres del derecho ambiental chileno, como don Rafael Valenzuela, entendían que este concepto buscaba más bien dejar fuera los casos insignificantes, muy menores, muy leves, en cuyo caso no se justificaba una reparación. Sin embargo, se ha utilizado muchas veces como un estándar altísimo, casi inalcanzable, para fijar la significancia del daño, dejando sin reparar daños bastante importantes que se consideran no significativos. Uno puede darse cuenta de esto cuando se analizan, por ejemplo, algunos criterios para determinar la significancia que han ido reconociéndose por los tribunales ambientales. Por ejemplo, se menciona la irreversibilidad del daño, o que haya grandes daños a la salud, o daños que se perpetúen por largo tiempo, o un gran grado de toxicidad. Entonces uno se pregunta, ¿esto quiere decir que un daño irreversible no es daño? Claramente no, y la Corte Suprema ha intentado revertir estos altos estándares, pero ha sido muy complejo. Un ejemplo es lo que sucedió con el derrame de Quintero Puchuncaví, en que la Corte dejó sin efecto una sentencia del Tribunal Especializado que había considerado que no se acreditaba la significancia en ese caso. Ahí, por ejemplo, se hizo un análisis de una de las razones que consideró el tribunal para establecer que no había significancia era que no se sabía con exactitud el grado de toxicidad que afectaba a la biota marina, o que la biota acuática presente en la bahía no tenía una calidad o valor de especial relevancia, o que simplemente se estaban afectando o habían muerto 48 ejemplares pertenecientes a 8 especies, pero solamente 2 eran de categoría vulnerable, incluidos chungungos, etcétera, y que por lo tanto la afectación era baja. Por lo tanto, creemos que es importante analizar este criterio y quizás agregar alguna idea que ayude a entender que la significancia tiene que ver con excluir lo leve. Recordemos que en estos casos
se han incumplido por parte de los causantes del daño deberes de diligencia, ha habido culpa, ha habido dolo, y entonces cabe analizar cuál es la justificación para dejar una zona gris tan grande sin reparación. Em, Entonces podría aclararse, consideramos, el concepto de significativo a propósito de la definición de daño ambiental, señalando que se excluye lo leve, lo ligero, em, dejando claro en la historia de esta modificación que no se exige irreparabilidad o una extensión muy larga de tiempo de recuperación, o que no es necesario que solamente se afecten componentes únicos, etcétera. De otra forma, nos parece que estamos dejando, como decía, una zona gris sin reparar, no obstante existir infracciones de deberes de diligencia. Nótese que aquí no estamos en el caso de una evaluación ambiental de un proyecto en que se analizan los impactos y en virtud de los bienes sociales vinculados a un determinado proyecto, aceptamos ciertos impactos en base a medidas de mitigación, compensación, reparación. Aquí estamos en casos de infracciones de deberes de diligencia y entonces que se generan, luego de lo cual se generan los determinados daños. Otro punto que nos parece importante es el tema de la presunción de causalidad. Este punto ha generado muchas dificultades. Em, Hay dudas sobre si el sistema comprende cuando fija la presunción de responsabilidad, si comprende o no la presunción de causalidad. Entonces creemos que aquí también hay una oportunidad de despejar ese punto. Tenemos sentencias de los tribunales especializados que acogen la presunción y otras que no. Yo diría que ahora último, más que no, que sentencias que sí entienden que hay presunción de causalidad. Y consideramos que podría aclararse y definirse hipótesis que permitieran eventualmente presumirla. Por ejemplo, casos en que existan incumplimientos graves, reiterados a la normativa, apareciendo daños precisamente en los ámbitos de protección relacionados con la regulación infringida reiteradamente. Eso se podría realizar esencialmente considerando la dificultad enorme de dar por acreditados los daños en materia ambiental y los costos de recabar pruebas o incluso a veces la imposibilidad de recabar ciertas pruebas porque están involucrados problemas en el fondo marino o hay que subir, digámoslo así, a la cordillera y no es posible hacer los exámenes, los análisis y costos realmente que nadie los puede asumir. Otro punto importante tiene que ver con la carga probatoria. Nos pareció importante la carga dinámica y nos parece relevante tratar de aterrizar un poco el concepto de la alteración de la carga de la prueba, quizás con criterios que justifiquen la alteración. Y lo otro es que cuando hay una alteración de la carga probatoria, nos parece importante que se asegure que la información de que disponga finalmente el tribunal sea la más completa y fiable posible. Lo que va a implicar quizás que el propio tribunal va a tener que tomar un cierto rol un poquito más activo en la generación de prueba. Lo pueden hacer los tribunales ambientales, generar ellos mismos algún examen, alguna prueba, ¿no? Entonces, dado que se va a alterar la carga probatoria, dado que probablemente una de las partes no va a presentar esa información, es importante que de todas formas el tribunal tenga un contrapunto a lo que se le presenta y por lo tanto quizás ahí establecer un rol un poco más activo del tribunal en cuanto a la búsqueda de la prueba. En cuanto a la ejecución de las sentencias, nos parece que esto es muy importante y que este proyecto de ley debiera establecer un sistema especial de ejecución de las sentencias en materia ambiental, que considere facultades de oficio de los tribunales y amplitud para que terceros eventualmente puedan exigir el cumplimiento de las sentencias que declaran daños ambientales. Nos ha pasado que hay particulares que demandan por daño, pero después no instan por la ejecución de la sentencia. Y pasan los plazos y nadie insta por la ejecución. Y el Consejo de Defensa del Estado no puede instar por la ejecución, ni ningún otro particular, ni el tribunal tiene facultades de oficio. Entonces, no puede ser que solamente pueda instar, nos parece, por la ejecución de la sentencia la parte que demandó, que puede ser un particular, y nadie más.
Como les decía, ¿qué pasa en esos casos si la parte privada no pide el cumplimiento de la sentencia? El Estado no puede pedir la ejecución, el tribunal no ejecuta tampoco de oficio, y entonces queda sin repararse el daño ambiental, cuando la reparación de componentes ambientales es un problema de interés público, no es cualquier reparación de un bien que solamente le genere, afecte a esa parte privada que demandó por daño. Entonces, nos parece importante que se desarrollara un artículo que fije un régimen especial de ejecución de sentencia, eh, mediante el cual se fije que al menos el Estado o el propio tribunal pueden pedir la ejecución de este tipo de sentencia. También en esa línea nos parece relevante que se establezca con claridad la posibilidad de que los tribunales puedan hacer seguimiento al cumplimiento de conciliaciones, de transacciones, avenimientos, puedan citar audiencias de seguimiento. En este minuto, cada tribunal ambiental tiene una actitud distinta con respecto a las conciliaciones. Por ejemplo, el Tribunal de Santiago se involucra menos, toma más distancia. El Tribunal de Valdivia es más activo, pero debiera quedar por ley que los tribunales pueden instar a que se vayan cumpliendo las conciliaciones y no se produce, sin que se produzca esta idea de que hay una suerte de deshacimiento por el cual uno no puede acudir al tribunal para que el tribunal vaya fiscalizando si efectivamente las conciliaciones se están cumpliendo. Esas son esencialmente las preocupaciones que nosotros tenemos, y para terminar, simplemente nos preocupa el tema de la declaración jurada como cambio a la consulta de pertinencia, especialmente mirándola desde la perspectiva de que pueda ser un eximente de responsabilidad penal, que la persecución penal también es algo que es de relevancia para el Consejo de Defensa del Estado. Y por otra parte, solamente tratar de abordar una duda que planteó el honorable senador Durresti en la sesión del 16 de enero pasado, que tenía que ver con cómo conversaba esta ley y su sistema recursivo con el proyecto de ley sobre la casación, si se contraponían o no. Y en ese punto solamente dejar claro que nuestra opinión es que no se contraponen. Nos parece muy positivo que haya un régimen unificado de impugnación en este proyecto de ley. El régimen recursivo que se trata en esta reforma tiene que ver con la impugnación de las RCA, principalmente las resoluciones de calificación ambiental. Se fija un solo recurso en sede administrativa, se uniforma, y luego se puede recurrir a los tribunales ambientales, y de esas sentencias de los tribunales se puede recurrir de casación ante la Corte Suprema. Y aquí esto se engarza de manera armónica, creo yo, con la regulación de la casación que aborda el boletín 16.204 de -12, que deja claro que cabe el recurso de casación ante sentencias de los tribunales ambientales en materias como humedales urbanos, ley de responsabilidad extendida del productor, em, en que hasta ahora se estaba teniendo que seguir la vía de la queja, y en que también se busca aclarar que cabe la casación a propósito incluso de sentencias de los tribunales ambientales que retrotraen procedimientos de evaluación ambiental, o que retrotraen procedimientos de declaratorias de humedales urbanos, o que retrotraen procedimientos de sancionatorios de la superintendencia. Como se vio en el debate de este otro proyecto de ley que estaba mencionando recién, en el caso de los humedales, por ejemplo, recurren de las sentencias de los tribunales, no solo recurren todos, las inmobiliarias, el Estado, las comunidades. Por tanto, nos parece muy importante aclarar que en esos casos sí cabe la casación, y por lo tanto nos parece que es armónico con este recurso, con el régimen recursivo regulado por este proyecto de ley, que por cierto nos parece muy positivo. Eso por nuestra parte. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Ay, am, la abogada y jefa de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado, Natalia Alfieri, también por su documento y observaciones. Em, por último, le ofrecemos la palabra al presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Ahí está bien, sí. Gracias, presidente, gracias por la invitación, y por su intermedio agradezco a los demás miembros de la comisión por recibirnos el día de hoy. No cabe ninguna duda que este es un proyecto tremendamente importante para los sectores productivos del país,
esto parece bastante razonable, pero es muy importante también para las comunidades. Y por eso compartimos la idea original que tiende a fortalecer instrumentos de gestión ambiental, pero también a profundizar la participación ciudadana y además otorgar mayores certezas y disminuir los plazos de tramitación. Pero esto es una consecuencia de un mejoramiento del sistema en general. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que la disminución de los plazos de tramitación, que es algo que ha estado en la prensa y que salta como una de las urgencias que tiene el país para la aprobación la verdad que es una consecuencia de otros cambios que son más profundos y necesarios, sobre todo para la certeza que tienen que tener, la tranquilidad que tienen que tener las comunidades a la hora que se aprueba un proyecto, la certeza jurídica que tienen que tener las empresas, y todo esto, evidentemente, buscando el equilibrio con los estándares ambientales que no tienen que ser sacrificados a propósito de disminuir los plazos. Y por lo tanto, yo creo que hay que valorar, y queremos hacerlo en esta instancia, el diálogo que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente para elaborar esta reforma y haber recogido la experiencia de iniciativas anteriores, pero además nos consta que ha hecho un trabajo transversal, largo, se ha preocupado de sociabilizar lo que hoy día se está presentando. Y nos parece que esta forma de elaborar políticas públicas va en la línea correcta. Nuestras observaciones o sugerencias están divididas básicamente en 4 capítulos breves. Mejorar la gobernanza del CIA, otorgar más certeza, ampliar la participación ciudadana y balancear la carga de las partes. Mejorar la gobernanza del CIA. Y yo creo que los expositores anteriores se han referido, tanto en la sesión anterior como en este tema, que creo que este es un tema central, digamos. Reducir el componente político en la calificación de los proyectos, por lo tanto, reemplazar las cuevas por la Dirección Regional del SEA y en la instancia recursiva reemplazar al Comité de Ministros por la Dirección Ejecutiva del SEA. Y además entrega al SEA la rectoría técnica respecto de los organismos de administración del Estado con competencias ambientales. Esto último nos parece especialmente importante. Creemos que la experiencia de los últimos años, así como los análisis que se han hecho y la literatura, es amplia en el sentido que es necesario que exista una rectoría técnica de parte del SEA. Esta reforma va en la línea correcta. Yo creo que también existe un cierto acuerdo transversal, comunidades, organismos no gubernamentales y el propio sector productivo, de que es bueno reducir el componente político y fortalecer este rol técnico del SEA. Evidentemente se despiertan alguna duda, digamos, si hay un solo señor que está o señora que está en la región evaluando, va a ser el objeto de todas las presiones que uno puede imaginar. Sin embargo, el que haya una persona en la región evaluando no quiere decir que está solo, tiene todo el sistema de evaluación ambiental detrás, digamos, y por lo tanto, la verdad es que sentimos en el sentido que hay una cierta tranquilidad. De todas maneras, este fortalecimiento del rol del SEA, más las otras reformas, lleva a que prácticamente todo el proceso esté en manos del SEA. Y aquí sí se abre una duda razonable, si todo queda en manos del SEA. Por lo tanto, yo creo que una buena sugerencia, y en esto creo que estamos parcialmente de acuerdo con algunos de los expositores anteriores, en vez de ser unipersonal esta jefatura, probablemente deberíamos tener un órgano colegiado estructurado de una forma similar a la Comisión del Mercado Financiero. El órgano colegiado probablemente va a permitir darle más tranquilidad al director regional, va a permitir darle más tranquilidad a la toma de decisiones, más objetividad, va a permitir trascender en el tiempo. En el caso de la Comisión de Mercado Financiero ocurre lo anterior, si bien su presidente es designado por el presidente de la República y dura el mismo periodo de gobierno, los miembros se van traslapando en el tiempo y por lo tanto hay una prolongación en el tiempo que le da cierta objetividad o mayor tranquilidad y evita uno de los problemas que se han levantado anteriormente. En temas del otorgamiento de mayor certeza, se unifica el recurso de reclamación frente a la calificación de proyecto y con ello, entre otros aspectos, la dirección ejecutiva del SEA va a ser en que resuelva todas las reclamaciones sin distinguir el tipo de instrumento ni si el proyecto es regional o interregional. Y también se establece algo que vamos a hacer alguna observación, el silencio negativo para las reclamaciones
ante la dirección ejecutiva del SEDE, de modo que si no resuelve en un plazo determinado, se va a entender rechazada. ¿Qué observaciones nos merece esto? Estamos de acuerdo en unificar el recurso y ampliar la legitimación. Aquí es claramente una de las consecuencias que reduce los plazos y por lo tanto, pero más que eso, lo que ha hecho es venir a solucionar un problema que se estaba dando entre los distintos recursos que se presentaban. Y por lo tanto, creo que tiene una consecuencia positiva y creemos que va en la línea correcta. Sin embargo, el silencio negativo no conlleva ninguna consecuencia para el director ejecutivo, digamos. Simplemente deja de trabajar, no hace la pega, por así decirlo, no tiene ninguna consecuencia y el proyecto se entiende rechazado. Por ello, sugerimos que se establezca algún tipo de sanción administrativa, como al director ejecutivo que no resuelve dentro del plazo legal, tomando como referencia las contempladas en la Ley del Marco de Cambio Climático, que en su artículo 17 establece multas que se aplican después de un sumario dirigido por la Contraloría, y por lo tanto, si no hay cumplimiento de las funciones, digamos, no puede ser por simple desidia, tiene que haber alguna justificación, o de lo contrario, la verdad es que de alguna manera se podría establecer un incentivo perverso para no pronunciarse en los casos más complejos, y esto no nos parece que sea positivo. Por otra parte, para evitar que los proyectos interregionales sean recurridos administrativamente ante el mismo director ejecutivo, que es el que los va a calificar, sugerimos que en el caso de los proyectos interregionales sean calificados por uno u otro director regional que sea designado ojalá por este órgano colegiado, digamos, y así evitamos que el mismo el mismo órgano colegiado, bueno, el mismo director ejecutivo sea el que resuelve. Lo más lógico sería entonces tener esta división, digamos, en que el que evalúa no es el mismo que conoce del recurso. En el término de otorgar más certeza, en reemplazo de las consultas de pertinencia para las modificaciones de proyecto, se permite presentar declaraciones juradas que deben cumplir con dos requisitos, digamos, eh, y nos parece que deben contener un análisis que descarte que los cambios sean de consideración y deben ser verídicas y completas, dice el proyecto de ley, deben ser verídicas y completas. Y estas declaraciones, por lo tanto, generan una exención de responsabilidad penal por elusión del CIA y además nos generan una infracción administrativa. Nos parece que va en la línea correcta y viene a subsanar en parte un problema que es evidente y que transversalmente tiene reconocimiento, pero este requerimiento de veracidad y completitud tiene un margen de interpretación que no da certeza a los titulares y por lo tanto la verdad es que nadie se va a atrever mucho porque como no hay certeza de qué es lo que es veracidad y completitud, eh, ¿quién va a correr el riesgo, digamos? Sobre todo porque hay una sanción penal, recordemos que hay una modificación de la ley de delitos económicos y ambientales, hay una sanción penal, y por lo tanto es muy probable que la buena intención que existe por inhibir, atendido este problema que estamos planteando, por inhibir la utilización de las declaraciones juradas, y por lo tanto vamos a seguir entrampados en el mismo problema que tenemos hoy día sin aprovechar la ventaja que podría tener esta herramienta si precisáramos que esa falta de veracidad y completitud de una declaración debe ser reprochable y no exime de responsabilidad penal cuando responde a una acción a sabiendas, es decir, cuando hay dolo, cuando se ha hecho con mala fe, digamos. Entonces, creemos que ahí se podría de verdad tener la tranquilidad de que la declaración jurada va a terminar por sustituir la solicitud de declaración de pertinencia, que hoy día se ha transformado en un problema palsea también en su aplicación extendida. También dentro de otorgar más certeza de la evaluación ambiental de un proyecto se establece que para el análisis de los impactos sinérgicos y acumulativos con otros proyectos, además de considerar que cuentan con RCA, deben incluirse los que al momento de ingresar se encuentren en evaluación ambiental en la misma área de influencia. O sea, usted cuando presenta un estudio de impacto ambiental, no solo considera aquellos proyectos que ya tienen resolución de calificación ambiental, sino aquellos que están en proceso de evaluación. Pues bien, esto presenta un problema práctico tremendo. El destino de aquellos proyectos que en paralelo es igualmente incierto que el suyo. No sabe si lo van a aprobar, no sabe si producto de las adendas o de la propia tramitación se van a modificar, no van a ser necesariamente los mismos que están en tramitación cuando usted presenta su proyecto, y por lo tanto, la verdad es que esto implica que los proyectos se evalúen sobre bases que al final no son del todo reales,
ya que estadísticamente se sabe que muchos otros proyectos en evaluación no van a ser finalmente aprobados o ejecutados. Por lo tanto, sugerimos que no se incorpore esto en la reforma porque hay un elemento de incertidumbre eh, tremendo, porque no sabemos el destino ni cuál es la conformación final de estos proyectos. También en términos de otorgar certeza, se amplía el plazo de declaración de término anticipado de un proyecto ingresado al CIA, pasando de los primeros 30 a 40 días de su presentación, dependiendo si una declaración o un estudio, a 15 o 20 días de la presentación de la primera adenda. Y aquí se expuso antes que con esto se permitía que después de la primera adenda yo lograra de alguna manera, o el que había presentado el proyecto, arreglar la carga, digamos, y este proyecto que tenía algunas causales para haberlo rechazado, terminara yo arreglando la carga después de la primera adenda. Sin embargo, esto puede hacer que pase mucho tiempo, nos tengamos que gastar muchos recursos bajo esta incertidumbre importante de si va a ser aprobado o si va a ser rechazado. Y por lo tanto, la verdad es que el titular queda expuesto a un gasto considerable de tiempo y recursos con baja certeza de resultados. Y vemos recomendable traer a una etapa más temprana la declaración de término anticipado y no postergarla hasta después de la primera adenda, porque creemos que el proyecto está, perdone la palabra, muy cojo, digamos, no es viable desde el principio, es poco probable que pueda arreglarse después en la adenda. Ampliar la participación ciudadana, que es el tercero de los capítulos que queríamos mencionar. Se establece un proceso de participación temprana voluntaria cuyos resultados deben contener, entre otros, las decisiones del proponente derivadas del diálogo, y al ingresar al CIA el titular debe señalar la manera en que cumple con el resultado de la participación. El sector minero ha sido uno de los sectores líderes en promocionar la participación ciudadana anticipada y por lo tanto no podemos sino mirar en principio con muy buenos ojos que se le vaya dando una cierta institucionalidad a la misma. Sin embargo, hay que probablemente, y yo creo que en esto coincidimos también con algunas de las exposiciones anteriores, un poco más de introducir más reglas y formalidad que signifique un aporte para el posterior trámite y evaluación en el CIA. Este aporte no es visible en la reforma presentada, es decir, simplemente se ha avanzado en el sentido de formalizar una participación que hoy día existe. Sin embargo, creo que estamos perdiendo una oportunidad porque con mayor formalidad, con una mayor participación del Estado y con algunos otros elementos en temas de reglamentación, quizás podemos lograr que tenga un efecto más positivo en términos de eficientar el proceso de evaluación. Además, no es razonable exigir al proponente que dentro de una etapa temprana y con un proyecto esbozado que está en forma preliminar, deba tomar decisiones sobre el contenido definitivo y tampoco que al ingresar al CEA deba mostrar el cumplimiento de los resultados de una participación que no tuvo exigencias, que no tuvo la presencia del Estado, de manera activa. Hoy día solo hay que mantenerlo informado, digamos, en la estructura actual. Por lo tanto, es muy probable que esta es o sea, no es muy probable, creemos que es una buena idea que con una mayor reglamentación, con un mejor rol más específico del aparato público, probablemente pueda tener un mejor aporte para la evaluación, acortar plazos, hacerlo más eficiente y darle de verdad un significativo participación a las comunidades. Aquí yo creo que se ha nombrado un tema que es bien importante y es qué ocurre con aquellos acuerdos económicos que se logran en la participación previa, digamos. Y se sugería algún mecanismo de que fueran a parar al Estado, después volver a las comunidades. La verdad que hay procesos más arreglados. Se hizo un trabajo en valor minero hace algunos años que terminó siendo tremendamente útil, pero mucho más reglamentado. Es una participación de largo plazo, permanente, que tiene más participación del Estado y que creemos que sí podría contribuir a una mejor solución. También dentro de ampliar la participación ciudadana se amplía el plazo de procedencia de procesos de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental al eliminar el requisito de cargas ambientales. Se elimina el requisito. Hoy día, o lo que sugiere la reforma, es simplemente el requisito del número de personas o instituciones que solicitan esta participación. Ahora, hay que tener clara la diferencia y sobre todo las expectativas que se pueden generar en torno a esto. Hay una clara diferencia entre
lo que es la participación ciudadana en un estudio de impacto ambiental y una declaración de impacto ambiental. En la declaración de impacto ambiental, básicamente una verificación del cumplimiento de la normativa ambiental. ¿Cumple o no cumple con una normativa ambiental? A diferencia del estudio que además cubre materias que no están normadas, debe precisarse el alcance de la participación ciudadana, por lo tanto, en la declaración de impacto ambiental, de tal manera que no exista la expectativa de que va a tener una participación ciudadana con los mismos alcances que si se tratara de un estudio de impacto ambiental. O sea, hay que mantener esta diferencia, pero algo existe en las DIA y los estudios y no se está eliminando esa diferencia hoy día. Entonces, de acuerdo a lo anterior, sugerimos que se establezca que la participación en las declaraciones de impacto ambiental, que nos parece correcto que así exista, consiste en dos cosas, digamos, en aportar antecedentes respecto a si el proyecto debió requerir o no estudio de impacto ambiental, o sea, si existe una duda, hay antecedentes que dicen, no, que mire, esto no debe ir por aquí, tiene que ir por el proceso más prolongado, con otro tipo de participación, un estudio, o aportar antecedentes respecto a si el proyecto cumple o no cumple con la normativa vigente, que es por lo cual se hacen declaraciones de impacto ambiental. Termino con el balance de las cargas de las partes. Se establece que en juicios por daño ambiental, la carga de la prueba se va a distribuir entre las partes según disponibilidad y facilidad probatoria, en reemplazo de la regla general en que debe probar quien alega un hecho. Se está modificando, por lo tanto, el peso habitual que existe en la carga de la prueba. Entendemos que el objetivo, y después de haber firmado Escazú, etcétera, es dar mayor acceso a la justicia ambiental, y creemos que eso está bien que nos hagamos cargo de lo anterior, pero al alterar la regla general sobre carga de la prueba, se incentiva la presentación de demandas sin mayor justificación, ya que presumiblemente los costos probatorios van a ser traspasados a las empresas demandadas y por lo tanto no va a tener mucho costo ni mucha complejidad judicializar el proceso de aprobación. Cuando no tengo que cumplir en la práctica, por lo menos puedo asumir que existe una probabilidad alta, tendría que las empresas suelen tener más recursos, de que yo no tenga que probar ninguna de las alegaciones que estoy haciendo. Una alternativa para lograr el objetivo es que cuando las comunidades no cuenten con los medios para contar los estudios que sirven al sustento probatorio, estos puedan ser provistos por los órganos de la administración especializados en la materia respectiva, siempre que existe un interés público involucrado que lo justifique. Y por lo tanto creemos que se puede facilitar el acceso, pero debiéramos no modificar dramáticamente la carga de la prueba o sin darle la posibilidad a las comunidades que tengan el soporte necesario para alegar los hechos. Concluimos entonces en que compartimos la necesidad de reducir el componente político en el sistema de evaluación de impacto ambiental, fortalecer el rol del SEA, pero una mejor gobernanza se lograría reemplazando al director ejecutivo del SEA por un órgano colegiado. Creo que esto no es solo idea de los sectores productivos, creo que es más bien transversal y creo que vale la pena darle una vuelta. Otorgar mayores certezas, es positivo unificar el régimen de reclamación y la opción de reemplazo de las consultas de pertinencia por declaraciones, sujeto a algunos ajustes. Creo que esto también va en la línea correcta, con algunos ajustes menores. En cambio, no estamos del todo de acuerdo en que se busque incorporar los impactos sinérgicos y aplazar el término anticipado de los proyectos por las razones que exhibimos. Ampliar la participación ciudadana. Valoramos la participación temprana y hemos sido unos exponentes de lo anterior como sector. La ampliación de la participación en las DIA debiera cambiarse con precisiones que den cuenta de la naturaleza de la declaración y el balance de las cargas de las partes, alterar la regla general sobre carga de la prueba, incentiva la presentación de demandas sin mayor justificación y por eso sugerimos la alternativa de apoyar a las comunidades con estudios de órganos estatales especializados. Gracias, presidente, y por su intermedio agradezco a los demás miembros de la comisión. Bien, muchas gracias a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, por su presentación y también el documento escrito que queda a disposición de la comisión. En los minutos que nos quedan, que no son muchos, para finalizar la sesión, les pido hoy a los senadores si pudieran dirigir brevemente las preguntas a nuestros invitados para aprovechar estos últimos minutos. Senador Gaona, senadora Paulina Núñez. Sí, presidente, la verdad es que en 6 minutos es bien difícil abordar un tema tan profundo y tan importante como este. Yo quisiera preguntarle la disposición de nuestros invitados a concurrir en una próxima oportunidad en caso de que queden preguntas sin contestar. Yo la verdad es que no me atrevería a hacer preguntas porque ya estamos hasta 4 minutos y yo creo que ha sido igual muy provechoso haber escuchado completas las exposiciones.
me quedé con la sensación de que escuchamos poco a Ezio Costa, al señor Costa, y me gustaría poder, estaba bien extenso, pero eran bien interesantes, y además coincidimos en ese tema de colegiar un poquito la decisión ambiental, que ahí me gustaría profundizar un poco más en eso. Entonces yo me reservo, si es que no tienen inconveniente nuestro invitado, para una próxima oportunidad poder hacerle preguntas. Gracias, senador. Senadora Paulina Núñez, después el senador Isabel Allende. Gracias, presidente. Ya yo creo que se preguntan. Una para el Consejo y una para el Consejo de Defensa del Estado y una para el Consejo Minero. Y muy concreto porque no sé si o no entendí bien y por eso prefiero preguntarlo, pero respecto al Consejo Minero, ¿qué opinión tiene del cambio de la carga de la prueba? Porque, o sea, perdón, del Consejo de Defensa del Estado, gracias. Porque evidentemente que si yo estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? De la legitimidad activa del Consejo de Defensa del Estado de fortalecer, digamos, ese rol, también es entendiendo que esa carga de la prueba va a caer en el propio Consejo de Defensa del Estado en caso de que sea el primero en ejercer alguna acción. Respecto del Consejo Minero, tengo dudas sobre las consultas de pertinencia, porque hoy día en la práctica, y esto pasa mucho en mi región, en la región de Antofagasta, bueno, y en realidad lo hemos visto acá en las distintas audiencias y comisiones que hemos tenido, los servicios no dan abasto con consultas de pertinencia, que voy a ocupar esta frase para que todos lo entendamos, pero es al final del día un parche en tenería, o sea, sabemos que a veces incluso no corresponde, pero bueno, mejor preguntamos a quedarnos con la duda. Entonces, por otro lado, la declaración jurada, que yo la veo de buena manera, con requisitos que también hemos estado hablando, puede servir como una alternativa para precisamente no caer en estas consultas de pertinencia que terminan ocupando recursos en el más amplio sentido de la palabra, sabiendo que no procede esa consulta, ¿cierto? Entonces, claro, me llama la atención de que esa declaración pueda transformarse en que como no va a tener validez o no va a tener el peso suficiente, volvamos a la consulta de pertinencia y nos quedemos con dos instrumentos que al final terminen. Entonces ahí a lo mejor una explicación mayor porque yo al menos la veía de buena manera. Y respecto de la ampliación de la participación en las días, yo estoy de acuerdo con la ampliación y creo que estos dos, lo quiero decir ya a modo más de comentario, creo que restringirlo a estas dos consultas, tanto aportando antecedentes respecto si era una día o o un estudio, como también aportando antecedentes respecto de si el proyecto cumple o no con los requisitos, me parece una buena idea. Así que bueno, nada, una pregunta a cada uno, que fueron las dudas al menos que me quedaron de las exposiciones, y estoy de acuerdo con que si es necesario volver a escucharlo para hacer preguntas más a fondo, lógicamente me parece necesario y disponible para aquello. Gracias, presidente. Bien, gracias, senadora. Senadora Isabel Allende. De verdad, no es posible, efectivamente, si no podemos prorrogar. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que hagamos una otra sesión, ¿sí? Es decir, tomamos el acuerdo y podemos ver, porque la verdad es que están surgiendo temas bien de fondo, lo vimos ayer, lo vemos hoy día, y no tiene ningún sentido apresurar si hay temas muy relevantes que quisiéramos que tuviera la mejor respuesta posible. Yo creo que ha habido un cierto consenso en que ha generado cierta preocupación, y lo dijimos con mucha claridad el día de ayer, el que esta decisión sea tomada por la dirección del CEA, que no sea colectiva. Es una carga demasiado fuerte para una sola persona y no un órgano colectivo, como lo decíamos ayer. Es distinto una decisión que lo toman una serie de pares, digamos, a que sea solamente responsabilidad, porque en eso tiene mucha razón lo que dice ese Acosta, digamos. Todos conocemos las presiones que se dan, de todo tipo y de distintos actores, además. No solo del mundo privado, por favor, estamos hablando de todo tipo, de las comunidades, del gobierno, en fin, de todos lados. Entonces, yo creo que eso hay que darle bastante vuelta porque no es menor. También ayer, pero algo contestó, yo creo que esto va a ser los temas que hay que trabajar más, una cierta claridad de lo que estamos entendiendo por procesos de urgencia, una tipología que justifique, en fin, bastante más claro de lo que está hoy día, porque que también se presta, digamos, y nosotros queremos eso. Y respecto bueno, si van a trabajar en otras comisiones de evaluación ambiental, hay opiniones también dispares que hemos recogido, y eso es un tema que también está dando vuelta. Por supuesto, con la participación temprana también, que hay un poco, lo expresaba también el profesor Acosta, como hay la preocupación de que esto se desvirtúe y no sea, pero esto lo quiero relacionar con algo que sí me interesa, que lo planteó, creo que el Consejo Minero, si no me equivoco, pero qué interesante saber más, si existe la posibilidad de abrirse aquí para que la participación sea mucho más equitativa y más equilibrada
requiere un apoyo técnico, porque hoy día no lo existe, y por eso que la participación normalmente a veces es un tanto sesgada, porque va un poco condicionada a que el propio titular va apoyando en cierta manera, y eso no es lo deseable. Entonces, si existe o no de parte del Consejo de Defensa del Estado, o cómo enfocaría o el propio gobierno que haya apoyo, digamos, para ciertos niveles de participación que son de exigencias técnicas que son imposibles en muchas veces para las propias comunidades. Lo dejaría ahí por. Bien, muchas gracias, senadora. Yo tengo un compromiso ahora a las 2, tengo una persona citada, pero si hay disposición de nuestros invitados para terminar de responder, o bien tomamos el acuerdo más bien de convocarlos en otro momento para conversar con más calma. Igual les agradezco, sí, obviamente. O bien respondernos, sí, estamos recién iniciando la etapa de audiencias y hay un listado largo que ha hecho llegar el senador Gaona, yo mismo, eh, de especialistas en derecho ambiental, del sector privado, de instituciones, de ONGs, etcétera, y por tanto vamos a continuar. De hecho, vamos a citar para que lo sepan el lunes 4 y el martes 5 de marzo. Vamos a citar a sesiones para seguir con las audiencias. Entonces, nada, la disposición está para escuchar mayor profundidad. Quedaron varios temas, además estudiar las presentaciones que han hecho, que les agradecemos. Y si les parece, lo dejamos acá porque en el fondo no estamos en el tiempo de la sesión. O sea, yo me tengo que ir. Podemos prorrogar 5 minutos si es que pueden nuestros invitados, si es que pueden los senadores, si hay acuerdo, pero yo me tendría, Sergio, ¿podría prorrogar 5 minutos? Yo igual me tengo que ir, pero lo dejamos, ¿sí? Bien. Queda Isabel presidiendo. Sí, y damos la última ronda, por más que volveremos a citarlo en otro momento. Sí, por eso, para poder escuchar las preguntas y comentarios, reflexiones finales de nuestro invitado. Entonces, prorrogamos 5, 10 minutos. Yo aprovecho de despedirme y agradecerles nuevamente sus presentaciones. Bien. Si le parece, que la respuesta la hagan nuestros invitados, porque el Ministerio de Medio Ambiente permanentemente lo va a tener, así que me lo saltaría con el permiso del Ministerio de Medio Ambiente, me parece razonable. Pasamos la palabra entonces a Ezio Acosta, de FIMA. Muchas gracias, senadora. Bueno, sí, por supuesto, muy de acuerdo y dispuesto a venir en otra ocasión a profundizar en los temas que se han tocado, eh, porque creo que además ninguna de las preguntas era específicamente hacia mí. Me alegra que sí que tengamos algunos acuerdos en torno sobre todo a la necesidad de colegiar las decisiones, y a la necesidad de regular mejor la participación temprana. Y efectivamente, como esto está recién partiendo, tenemos un espacio amplio todavía para llegar a ciertos entendimientos respecto de esto. Pero, como les decía, feliz de venir en otra ocasión a profundizar en los temas que les parezca adecuado. Gracias. Además, recordarle a nuestro invitado que también la participación puede ser por Zoom, así que no necesariamente significa el traslado hasta Valparaíso, aunque es muy agradable la temperatura de Valparaíso, como lo habrán constatado, bastante más agradable que la región metropolitana. Pero bueno, le damos la palabra al Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, gracias, honorable senadora, por la pregunta. Entendemos el sentido que tiene buscar la carga dinámica de la prueba. Entendemos que busca precisamente que quizás comunidades que no tengan los recursos puedan, no obstante ello, presentar demandas por daño. Ya sabemos las dificultades que tiene probar el daño. Yo creo, como decía en mi presentación, que hay otros temas también que pueden contribuir en eso, que tienen que ver con disminuir el estándar de la significancia. Creo que también eso puede ayudar. Ahora, si esto estamos de acuerdo porque eventualmente nos va a perjudicar o beneficiar como Consejo de Defensa del Estado, eso hay que verlo caso a caso. Nos parece importante que, o sea, en un primer momento creemos que va a ser un tema a debatir, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento para modificar la carga de la prueba? Esperamos ahí que los tribunales vayan estableciendo esto por resoluciones fundadas. Y tiene que ver el punto con la disponibilidad o facilidad probatoria. Por lo tanto, si el Consejo de Defensa del Estado demanda a, no sé, una empresa que tiene que ella misma ha
ido generando ciertos daños que conoce el sector, etcétera, puede que el tribunal ponga esa prueba en manos o establezca que es esa empresa la que tenga que probar los daños. En cualquier caso, lo que también mencionaba en mi presentación, sí existe. Bueno, podría hacerlo desde ya, pero más bien ahora el que tiene que probar el daño es el demandante, que en este caso es generalmente el Consejo de Defensa del Estado, en la hipótesis que estaba mencionando. El punto que nos parece importante a nosotros es que el tribunal tenga un contrapunto, es decir, no se quede solamente con la prueba que le entregue, qué sé yo, la empresa, etcétera, sino que también busque que tenga claro que lo que tiene que buscar, ¿no? es la verdad, y en ese sentido eh, eventualmente tomar un rol protagónico de solicitar informes y el tribunal mismo ir generando alguna prueba para tener contrapunto en el caso que la persona que quede con la persona jurídica, etcétera, que quede con la carga de la prueba, eventualmente acompañe información que es limitada, etcétera. Eso nos interesa más a nosotros como Consejo de Defensa del Estado, es decir, que siempre los tribunales cuenten con la máxima información fidedigna y fiable. Y ese es el punto que yo creo que se tiene que velar en este caso, no obstante que se entiende lo que está detrás de esta carga probatoria y se comparte en ese sentido la necesidad de mayor justicia ambiental, etcétera. Gracias, finalmente Consejo entonces minero. Gracias, Presidenta, y por supuesto la total disponibilidad para volver cuando lo estimen del caso. Lo que hemos dicho respecto a las pertinencias es lo siguiente. Hoy día cuando usted modifica un proyecto, siempre tiene la duda si tiene que entrar o no tiene que entrar al sistema de nuevo. Puede tener razonablemente la duda si tiene que entrar o no entrar al sistema y por lo tanto hace una presentación, una solicitud de pertinencia para que el sistema le diga si entre o no entre. Y esto toma tiempo y sobrecarga el sistema. Entonces el sistema, la reforma, en la línea correcta, lo que dice, mire, para evitarnos este trámite, porque usted me venga a preguntar, digamos, lo que vamos a hacer es que usted haga una declaración jurada. Y con esa declaración jurada, porque es importante, porque si usted se salta entrar al sistema hoy día, sobre todo especialmente después de la ley de delitos económicos y ambientales, incurre en responsabilidad penal. Por lo tanto, no tiene ningún incentivo para saltárselo. Hoy día, si no existiera esta norma, tiene toda la idea de que tiene que ir a hacer todas las presentar todas las pertinencias posibles, porque si se llega a equivocar, aquí no hay travesaño, se va. Entonces, la norma lo que está tratando de decir, oiga, mire, si usted presenta una declaración jurada, no tiene que hacer pertinencia, pero esa declaración jurada tiene que cumplir con dos requisitos, que es veracidad y completitud, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es veracidad y completitud? Hay un margen de duda, que es parecido al margen de duda si tengo que entrar o no tengo que entrar al sistema. Y entonces lo que estamos diciendo es que nos quedamos más o menos en la misma situación y como no sé qué entiende la jurisprudencia o qué va a entender la jurisprudencia final por veracidad y completitud en áreas que son complejas como esta, la verdad es que yo no voy a correr el riesgo y voy a presentar una pertinencia nueva. No es que me quiera quedar con el sistema actual, lo que estoy diciendo es que esto que está bien encaminado, probablemente si le agregáramos que no me voy a eximir de responsabilidad penal si es que yo actúo con dolo, digamos. Si es que yo actúe de mala fe en esta declaración, creo que me quedaría más tranquilo, digamos. Y esto ayudaría a que lo que está proponiendo la reforma sea utilizado, evitemos la pertinencia y utilicemos la declaración jurada. Eso. Gracias. Entonces, agradecemos. La verdad es que hay hartos temas. Deberían ser siempre completas, porque no se justifica que no lo sean. Yo creo que es bien interesante que también, si vamos a una nueva sesión, veamos bien también, muchos temas quedaron pendientes, por supuesto, pero estos también ayer surgieron otros temas que no eran específicamente aquí, pero formaron parte de las intervenciones que hubo en el día de ayer, por lo menos. Si mantenemos la división entre días y CIA, un tema, la participación de las municipalidades, que me alegro mucho que el Consejo de Defensa también lo recogiera en sentido positivo, al no inhibir al Consejo de Defensa, por supuesto. En fin, hay varios otros temas que no son menores. Se está pensando también si los tribunales ambientales debieran un poco también entrarle un poco, porque hoy día
no hay mucha claridad de la jurisprudencia porque tienen fallos muy disímiles y formas de trabajo muy disímiles, entonces también se veía como una oportunidad a lo mejor de arreglar mejor. En fin, o sea, no son pocos los temas que pueden de manera casi adyacente, pero que le hacen a la esencia de cómo trabajamos nuestra institucionalidad medioambiental y cómo nos protegemos, digamos, de los eventualmente daños. Entonces yo sugiero todo eso para que en la próxima sesión de alguna manera esté presente también. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo a nuestros invitados e invitadas, se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.